Te han mentido. Las personas que más temes podrían ser justamente las que llegaron para ayudarte a sanar. Suena loco, ¿no? Pero piénsalo bien. ¿Por qué alguien que habla distinto, que reza diferente o que se viste de otra forma te hace sentir tensión en el pecho? ¿Es instinto o es algo más profundo, algo enterrado en ti, heredado de voces que ni siquiera reconoces ya? Carl Jung decía que las partes de nosotros que evitamos mirar no desaparecen, vuelven, pero disfrazadas, como forasteros, como inmigrantes, como los otros. Y cada vez que los rechazamos, no estamos defendiendo nuestra identidad, estamos negando nuestra propia evolución. Este video no se trata de política, se trata del miedo, un miedo que te han vendido por años. Un miedo que silenciosamente está desgastando tu paz, tu empatía y tu oportunidad de volverte una persona íntegra. Así que si alguna vez te atrapaste pensando, ellos no deberían estar aquí, tal vez sea momento de preguntarte, ¿qué parte de mí no se siente en casa en mi propia vida? Porque, ¿y si te dijera que tu incomodidad no es una señal de que ellos están mal, sino una señal de que tú estás listo para crecer? Si te quedas conmigo hasta el final de este video, no solo vas a entender la psicología detrás del prejuicio, vas a descubrir cómo recuperar esas partes de ti que llevas años escondiendo. ¿Alguna vez sentiste incomodidad cerca de alguien que luce, habla o actúa diferente a ti sin una razón clara? Esa tensión en el pecho, ese impulso de alejarte o cerrarte, no se trata solo del otro. Es una señal de una guerra interna que no sabías que existía. Carl Jung decía que lo que no enfrentas en ti mismo regresa a tu vida como destino. ¿Y si ese inmigrante al que juzgas en silencio, ese desconocido al que evitas, no fuera una amenaza, sino el reflejo de la vida que no te atreviste a vivir? Ese miedo, silencioso, socialmente aceptado, incluso racionalizado, no revela maldad, sino fragmentación. No porque seas una mala persona, sino porque nadie te enseñó a ver al extraño que llevas dentro. La mente humana no fue creada para buscar lo igual. Evolucionó aprendiendo de lo diferente, pero el ego moderno, entrenado en el miedo, programado por los medios y moldeado por el pensamiento tribal, aprendió a protegerse a toda costa. Y lo irónico es que no te está protegiendo del otro, te está protegiendo de ti. Cuando alguien extranjero camina por tu calle hablando otro idioma, tu reacción no se trata de nacionalidad, sino de lo que despierta en ti. Inseguridad, descontrol y un recordatorio silencioso de todo lo que has reprimido. La sombra, esa parte negada de ti, utiliza a los demás como pantalla. La proyección no es solo un concepto psicológico, es una estrategia de supervivencia que el ego usa para evitar crecer. Imagina a un obrero en el norte de Inglaterra que ha vivido rodeado de la misma gente toda su vida. Un día llega un vecino nuevo desde Siria. Es respetuoso, tranquilo, trabajador. Y sin embargo, algo de él molesta, no entiende por qué. La verdad es que ese hombre sirio representa algo que él mismo no se permitió. El coraje de empezar de nuevo, de salir del entorno conocido, de enfrentar el caos con dignidad. Ese reflejo es insoportable para alguien atrapado en la rutina, el miedo y la frustración. No estamos hablando de política, estamos hablando del alma resistiéndose a evolucionar, porque crecer duele, y el ego detesta el dolor. La sombra, según Jung, no es un monstruo oculto, es todo lo que no te permitiste ser, el artista que callaste, las lágrimas que no dejaste salir, los sueños que cambiaste por seguridad. Y cuando alguien aparece en tu vida encarnando eso que tú negaste, tu primer impulso no es rechazar a esa persona, es rechazarte a ti. Es más fácil llamarlos los otros que admitir que tú mismo abandonaste tu libertad. Por eso el miedo al diferente
nunca es sobre ellos. Es una brújula que apunta hacia lo que necesita ser visto, abrazado y sanado. Esto no busca culparte, sino despertarte. Porque cuando ves el patrón, ganas el poder de romperlo. Y si alguna vez pensaste, no me siento cómodo con gente así, hazte una pregunta. ¿Qué parte de mi identidad se siente amenazada? ¿Quién me enseñó que es mejor estar cómodo que crecer? ¿El sistema? ¿Mi familia? ¿La televisión? ¿O fue esa versión cansada de mí que solo quería tener control en un mundo caótico? No es tu culpa, pero ahora sí es tu responsabilidad, porque no puedes sanar lo que sigues culpando en los demás. Hay libertad en entender que el problema no está afuera, pero la libertad da miedo. Significa mirar al espejo y aceptar que muchos de tus enemigos eran mensajeros. Vinieron a mostrarte lo que habías enterrado, y el mundo sigue enviándote más, esperando que por fin escuches. Un acento distinto, otra religión, una actitud extraña. No son amenazas, son invitaciones. Y si las aceptas, no solo te vuelves más tolerante, te vuelves más completo. Porque cada persona que temes lleva justo la medicina que necesitas para curarte. Esa es la paradoja de la individuación. No necesitas ser psicólogo para aplicar esto. La próxima vez que sientas rechazo hacia alguien diferente, detente, respira, pregúntate, ¿qué parte de mí se siente expuesta en este momento? Tal vez sea el miedo al fracaso, o vergüenza por tu pasado, o envidia hacia quien vive con libertad. Sea lo que sea, es una pista. Síguela. Reflexiona. Habla de ello con alguien que confíes. El trabajo con la sombra no es una moda, es una herramienta para sobrevivir en un mundo que te enseña a odiar, aprender a amar lo desconocido. Es un acto de revolución. ¿Y si te dijera que la persona que más temes es justo la que más necesitas? ¿Y si el desconocido es tu guía y tu incomodidad es la puerta? El ego va a resistir, a justificar, a gritar, pero tu yo profundo, ese que llevas ignorando años, ya está escuchando. Y cuando esa parte despierta, nada vuelve a ser igual. No porque el mundo cambió, sino porque dejaste de tenerle miedo a tu propio reflejo. Y cuando esa pared interna empieza a agrietarse, ves lo que el siguiente capítulo va a revelar con total claridad. La peligrosa ilusión de un ego fuerte. La mayoría de las personas cree que el racismo, la xenofobia y el rechazo al extranjero nacen de la ignorancia. Pero, ¿y si vinieran de algo más profundo y más frágil? Un ego débil, no débil en el sentido de pasivo, sino débil porque no sabe quién es. Y cuando no sabes quién eres, necesitas enemigos que te recuerden quién crees que deberías ser. Carl Jung lo entendía bien. El ego no es tu enemigo, pero puede convertirse en uno si no está conectado con tu yo completo. Y en ese estado de confusión, empiezas a ver amenaza en todas partes, especialmente en lo que no entiendes. Un hombre criado en un barrio conservador, trabajando largas horas en un empleo sin salida, escucha un idioma extranjero en el metro. Su cuerpo se tensa. No sabe por qué, pero un pensamiento se le mete en la cabeza. Están cambiando todo. La verdad es que afuera nada está cambiando. Lo que está cambiando está dentro. Esa voz, ese miedo, es su ego entrando en pánico. Porque la identidad que construyó, basada en la rutina, la tradición, lo familiar, no puede sobrevivir en un mundo que lo obliga a cuestionarla. Y entonces, para evitar el colapso, el ego culpa. Busca chivos expiatorios, crea narrativas donde el extranjero se convierte en villano, solo para no tener que evolucionar. Por eso, la xenofobia suele aumentar en épocas de crisis. Cuando las personas sienten que están perdiendo su empleo, su cultura, su lugar, lo que realmente están perdiendo es el sentido de control. Y el ego no puede vivir sin control.
Pero aquí viene el punto clave. Ese control ya era una ilusión. La economía nunca fue estable, la cultura nunca fue estática, la identidad nunca fue fija. Lo único que se sostenía era la idea de que nosotros no somos ellos. Y cuando esa idea empieza a disolverse, el miedo toma el mando. No porque el otro sea peligroso, sino porque te enseñaron que tu valor dependía de no parecerte a ellos. Jung describía el proceso de individuación como un camino de vida hacia la totalidad. Eso implica abrazar tanto la luz como la sombra, lo familiar y lo extraño, por dentro y por fuera. Pero para el ego frágil, la totalidad se siente como la muerte, porque el ego sobrevive separando, etiquetando, aferrándose a una identidad rígida. Dice, soy mexicano, no extranjero. Soy cristiano, no musulmán, soy hombre, no gay. Pero esas etiquetas no son verdades, son mecanismos de defensa, escudos usados para proteger un mundo interior que nunca se ha explorado de verdad. Y mientras más temes la diferencia, más claro queda que es el ego quien está al mando. Piensa en un niño criado comiendo siempre lo mismo. La primera vez que ve otro platillo dice, guácala, no porque sepa mal, sino porque es desconocido. Así reaccionan muchos adultos ante la cultura, ante lo diferente. Les dieron un solo sabor toda la vida, y ahora confunden comodidad con verdad. Pero aquí está el peligro. Cuando la comodidad se vuelve tu religión, la empatía muere. Dejas de hacer preguntas, dejas de escuchar, y poco a poco el extraño se convierte en enemigo, cuando en realidad siempre fue tu maestro. El ego te mentirá, te dirá, protege tu forma de vida. Pero lo que realmente quiere decir es, protege tu miedo. Esto no significa que debas disolver tu identidad. Significa que dejes de idolatrarla. La identidad no es una prisión, es un punto de partida, algo que se puede explorar, cuestionar y expandir. Un ego fuerte no necesita enemigos para sostenerse. No se derrumba cuando alguien se viste diferente, reza distinto o habla otra lengua. Se mantiene firme porque está enraizado en la verdad, no en la imitación. Y la verdad es inclusiva. Tiene espacio para la complejidad, para los matices, para la contradicción. Cuanto más te conoces, menos temes al otro, porque entiendes que todos somos contradicciones ambulantes, intentando entender el mismo dolor. Pasos prácticos. Comienza observando tus reacciones internas, no las ruidosas, sino las sutiles. Cuando alguien distinto entra en la habitación, ¿qué historia te cuenta tu mente? ¿Te tensas? ¿Asumes cosas? Ese es tu ego hablando. Detéctalo, cuestiónalo y no te castigues. Solo observa. Lleva un diario. Reflexiona sobre la primera vez que te enseñaron a temer al otro. ¿Quién te lo dijo? ¿Por qué le creíste? ¿De qué tenía miedo esa persona? Así empieza el trabajo con la sombra, rastreando el miedo hasta sus raíces y comprendiendo que nunca fue tuyo. No se puede sanar un ego frágil levantando muros más altos. Se sana yendo más profundo. No necesitas una revolución externa, necesitas una interna, porque el ego siempre intentará preservarse, aunque sea a costa de tu alma. Y ese precio es demasiado alto. El costo es la empatía, la conexión, la paz. Pero si te atreves a desafiar esa voz interior, si eliges mirar al otro con presencia en lugar de proyección, algo cambia. Empiezas a sentirte completo, menos reactivo, más centrado. Y esa es exactamente la sensación que vamos a explorar en el próximo capítulo, donde descubrirás cómo abrazar lo desconocido puede sanar las partes de ti que te enseñaron a rechazar. Imagina esto: un hombre con 2 trabajos, apenas logrando pagar la luz, se sienta solo después de cenar y empieza a mirar las noticias. Ve rostros que no reconoce, idiomas que no entiende, costumbres que le resultan ajenas. Y algo dentro de él se tensa.
Pero, ¿y si esa incomodidad no es una señal de alerta, sino una herida? ¿Y si la presencia del otro no representa una amenaza, sino una pista de en qué parte de ti sigues roto? Carl Jung no veía al extranjero como invasor, lo veía como mensajero, como símbolo de lo que has negado, rechazado o enterrado. Porque aquello que odiamos en los demás suele apuntar directamente a las partes de nosotros que nunca tuvimos el valor de mirar. El proceso de individuación no se trata de convertirte en alguien nuevo, se trata de recuperar lo que siempre fuiste. Pero partes de ti se han perdido, ocultas bajo vergüenza, miedo y condicionamientos sociales. Y esas piezas faltantes a menudo reaparecen disfrazadas de otras personas. El hombre callado que evitas puede estar reflejando el silencio que temes dentro de ti. La mujer segura a la que juzgas podría estar despertando la voz que te enseñaron a callar. Crees que estás reaccionando a ellos, pero en realidad es tu alma llamándote de regreso. La sombra no solo vive en la oscuridad, vive en todo lo que te dijeron que evitaras. Déjame contarte una historia. En un barrio obrero del sur de Estados Unidos, una señora mayor solía mirar con desdén a su nueva vecina, una madre inmigrante que apenas hablaba inglés. Pasaron meses con puros saludos fríos. Una tarde, el perro de la señora se escapó a la calle. La mujer inmigrante corrió, lo atrapó y se lo devolvió con ternura. Ese gesto rompió el muro, no por dramático, sino porque reveló una verdad. La humanidad no es extranjera. La conexión no depende del idioma, depende del valor. Y tener el valor de acercarse al otro suele ser el inicio del perdón hacia uno mismo. Jung creía que la sanación no viene de la perfección, sino de la integración. Y para integrar hace falta contradicción. No puedes ser íntegro si solo aceptas lo que se parece a ti, lo que piensa como tú o vota como tú. La totalidad es caótica. Te exige quedarte en la incomodidad el tiempo suficiente para entender su mensaje. Y cuando te das cuenta de que esa persona que temías es en realidad una parte de tu psique que quiere volver a casa, todo cambia. No son el intruso, son la invitación a expandirte, a escuchar, a reconstruirte desde adentro. Es fácil construir identidad alrededor del dolor. Muchos lo hacen. Mi trauma me hizo quien soy. Mis raíces son mi verdad. Pero aquí está el problema. La misma identidad que te protege también puede encarcelarte. Y cada vez que rechazas a alguien diferente, refuerzas las rejas de tu propia prisión mental. Crecer no significa perderte, significa ir más allá de la historia que te contaron. Significa atreverte a amar lo que antes temías. Y no para parecer progre o tolerante, sino porque quieres ser libre, libre de verdad, del miedo, del resentimiento, de esa pequeñez heredada por generaciones. Cuando abrazas al otro, no estás borrando tu pasado, estás enriqueciendo tu futuro. Estás abriendo espacio para algo más grande que las etiquetas antiguas, la conexión humana. Eso no significa estar de acuerdo con todos. Significa aprender a sostener dos verdades en un solo corazón. Esto soy yo, y eso son ellos. Sin necesidad de convertir, sin necesidad de dominar, solo presencia. Y en esa presencia, el ego se afloja, la proyección se desvanece, y la guerra interna comienza a calmarse, no porque todo esté bien, sino porque ya no estás peleando contigo mismo en forma de otra persona. ¿Y cómo se empieza? No necesitas un gesto enorme, solo disposición a detenerte, a preguntarte, ¿qué me da tanto miedo? Y cuando llegue la respuesta, no huyas, quédate con ella. Nómbrala y haz algo pequeño, pero diferente. Habla con alguien fuera de tu círculo. Escucha una historia que normalmente ignorarías. Visita un lugar donde no tengas el control.
no para castigarte, sino para despertarte. Cuanto más te acercas, más te das cuenta de que lo extranjero se vuelve familiar y lo desconocido se vuelve sagrado. Ese es el trabajo, silencioso, lento, poderoso, porque al final la totalidad no se trata de ser perfecto, se trata de ser real, de habitar cada parte de ti, incluso las que te asustan. Y nada revela esas partes tan rápido como alguien que ve el mundo de forma diferente. El extraño no es la amenaza. El extraño es la puerta. Y si tienes el valor de cruzarla, quizá descubras que la persona que tanto has buscado siempre fuiste tú. Pero para abrir esa puerta de verdad, necesitamos dar un paso atrás y mirar todo lo que hemos evitado, empezando por esas partes de ti que aún esperan en silencio a ser llamadas de regreso a casa. Tú nunca estuviste roto, solo estabas fragmentado. Te enseñaron a temer las partes de ti que no encajaban en el molde. Te criaron con la idea de que lo diferente era peligroso y fuiste condicionado a proteger una identidad que nació más del miedo que de la verdad. Pero hoy, quizá algo dentro de ti despertó. Tal vez viste que ese extraño allá afuera no es un enemigo, sino el reflejo de ese lado de ti que dejaste olvidado. Y tal vez, solo tal vez, ya estás listo para dejar de correr. Así que hazte esta pregunta: ¿qué parte de ti todavía te da miedo conocer? ¿Qué versión de ti mismo sigues rechazando por costumbre, por lealtad familiar o por miedo al juicio? ¿Y cómo sería tu vida si en vez de luchar contra lo desconocido, empezaras a escucharlo? Porque tal vez la paz no se encuentra construyendo muros, sino aprendiendo a vivir con las manos abiertas, los ojos despiertos y el corazón sin cerraduras. Si este mensaje resonó contigo, quiero invitarte a dar un solo paso hoy. Escribe una creencia que hayas heredado sobre el otro y cuestiónala, solo una. Luego, si te nace, compártelo en los comentarios. Hagamos de este espacio un lugar de reflexión, no de reacción, porque crecer no es gritar más fuerte, es escuchar más profundo. Y si sientes que este viaje apenas comienza para ti, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí no hablamos de perfección, hablamos de integración, de volver a casa, de reconocerte en todo lo que antes temías, porque el camino hacia volverte completo apenas empieza.